Buenas noches, queridos hermanos. En esta noche quiero compartirles una inquietud que tengo varios días de estar meditando en ella. El Señor me dice que hable sobre Eliseo y sobre la salvación. Bueno, al principio yo decía qué relación tiene Eliseo con la salvación. Eliseo fue uno de los profetas que más estuvo lleno del Espíritu Santo, que más milagros hizo en el Antiguo Testamento. ¿Qué relación tiene con la salvación que Cristo nos da? Entonces empiezo a investigar. Investigué en una página que se llama God Question, algo así como haciendo preguntas, tiene unos estudios muy buenos ahí. Y en el blog del pastor Oscar Flores. Leyendo en los estudios que encontré en internet, encuentro que Eliseo, cuyo nombre significa Dios es salvación, o sea, el solo nombre de Eliseo ya nos da una relación de salvación. Entonces no estaba desfasado en lo que Dios me había propuesto, no eran cosas mías. Eliseo sí tiene que ver mucho con la salvación porque su solo nombre significa eso, Dios es salvación. Entonces, leyendo la historia de Eliseo, dice que fue el sucesor de Elías en el oficio de profeta de Israel. Eso está en Primera de Reyes, capítulo 19, verso 16 y verso 21, y en Segunda de Reyes, capítulo 5, verso 8. No voy a leer los versículos aquí, los voy a mencionar, y si usted tiene la inquietud de corroborar lo que estoy diciendo, vaya a la Biblia y verifique que en realidad estos versículos tratan de estos temas. Dice este estudio que fue llamado a seguir Elías en Primera de Reyes, capítulo 19, verso 19, y pasó los siguientes años como el discípulo del profeta hasta que Elías fue llevado al cielo. En ese momento, Eliseo comenzó su ministerio que duró alrededor de 60 años, abarcando los reinados de los reyes Joram, Jehú, Joacás y Joás. El llamado inicial de Eliseo es instructivo, dice este estudio. Después de una poderosa demostración del poder de Dios en contra de los profetas de Baal y que la lluvia regresara después de una larga sequía, la reina Jezabel procuraba matar a Elías. Temeroso, el profeta huyó. Fue fortalecido por un ángel y preparado para un viaje de 40 días hacia el monte Horeb. Allí Elías confesó que había creído ser el único profeta fiel que quedaba. Dios le dijo que regresara por el camino por donde había venido, ungiera a Hazael, rey de Siria, y a Jehú, rey de Israel, y a Eliseo para que fuera profeta en su lugar. Dios dijo: el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Eso está en Primero de Reyes, capítulo 19, verso 17. Bien, Elías obedeció la palabra de Dios y encontró a Eliseo que estaba arando con una yunta de bueyes en ese momento. Elías puso su manto sobre Eliseo, lo cual era una señal de que las responsabilidades de Elías recaerían sobre Eliseo. En esa época, cada persona que tenía algún oficio o alguna peculiaridad física utilizaba un tipo de manto. Y Elías usaba un manto de profeta. Al quitarse Elías el manto de profeta y colocarlo sobre Eliseo, estaba diciendo: bueno, ya no soy más profeta, el profeta ahora eres tú. Dice: Eliseo dejó sus bueyes y corrió detrás del profeta. Eliseo solo le pidió que lo dejara despedir de su familia y luego se iría con él. Eliseo regresó, tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y le dio al pueblo para que comiese. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Eliseo respondió al llamado inmediatamente. Él se alejó completamente de su antigua vida, básicamente ofreciendo una celebración, sin tener la opción de regresar a sus bueyes. No solo Eliseo dejó su vida pasada, ni se convirtió en un siervo en su nueva vida. Primera de Reyes 19:21. Eliseo parecía amar a Elías como si fuera su padre. Se negó a dejar a Elías antes de que él fuera alzado al cielo, a pesar de que Elías le decía a Eliseo que se quedara atrás. Elías le permitió a Eliseo quedarse con él y preguntó qué podía hacer por su discípulo antes que se marchara.
Eliseo pidió una doble porción del espíritu de Elías, o sea, de la llenura del Espíritu Santo que tenía Elías. Esta llenura del Espíritu Santo es un tema alrededor del cual vamos a trabajar este estudio. No fue una petición ambiciosa, sino más bien una que indicaba que Eliseo quería ser considerado como hijo de Elías. Elías le dijo a Eliseo que si lo veía cuando fuera alzado al cielo, entonces la doble porción sería para él. Eliseo efectivamente vio el carro de fuego con caballos de fuego, que separó a los dos y vio a Elías subiendo al cielo en un torbellino. Eliseo recogió el manto de Elías y caminó hacia el río Jordán. Eliseo golpeó las aguas con el manto y éstas se dividieron tal como había sucedido con Elías. Los demás profetas que fueron testigos de esto reconocieron que el espíritu de Elías reposaba sobre Eliseo. Como Dios había decretado, ahora Eliseo sería su profeta para el pueblo. Está en 2 de Reyes, capítulo 2, versos de 1 al 18. Como Dios le había dicho a Elías en la montaña, fue durante el ministerio de Eliseo que el culto organizado a Baal se erradicó. 2 de Reyes, capítulo 10, verso 28. En su ministerio, Eliseo viajó extensamente y se desempeñó como asesor de los reyes, un compañero de la gente del común y un amigo tanto de israelitas como de extranjeros. Hay muchos relatos conocidos del servicio de Elías como profeta. Él sanó las aguas de Jericó, 2 de Reyes, capítulo 2, versos 19 al 21. Y unos jóvenes que se burlaron de él los maldijo y 2 osos del monte salieron y los despedazaron, 2 de Reyes 2, del 23 al 25. Multiplicó el aceite de la viuda, 2 de Reyes 4, del 1 al 7. Profetizó un hijo para una acomodada familia tsunamita que lo acogió y que posteriormente resucitó a ese mismo hijo, 2 de Reyes 4, del 8 al 37. Eliseo también quitó el veneno de un joven Eliseo, 2 de Reyes 4, 38 al 41, y multiplicó 20 panes de cebada para alimentar a 100 hombres, 2 de Reyes 4, 42 al 44. Sanó a Naamán de la lepra, 2 de Reyes capítulo 5. E hizo que la cabeza de una hacha prestada flotara, 2 de Reyes capítulo 6, versos 1 al 7. Los milagros que Eliseo realizó son en su mayor parte actos de amabilidad y bendición. Otros milagros se parecen mucho a algunos de los milagros de Cristo, tales como la multiplicación de los alimentos y la curación de los leprosos. Mateo 16, del 9 al 10 y Lucas 17, del 11 al 19. Eliseo ofreció consejo al rey de Israel. Un incidente habla de la advertencia que Eliseo le da al rey sobre los movimientos del rey de Siria. Cuando el rey de Siria descubre que Eliseo era el que estaba frustrando sus planes, intentó capturar al profeta. Cuando Giezi, el criado de Eliseo, vio a los sirios que habían venido contra ellos, tuvo miedo, pero Eliseo le dijo que no tuviera miedo porque los nuestros son más que los de ellos. Y oró a Eliseo: Señor, ábrele los ojos para que pueda ver. El Señor abrió los ojos al criado y este vio que el monte estaba lleno de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. 2 de Reyes, capítulo 6, versos 16 y 17. Sin embargo, no se puede dejar de recordar cómo Eliseo había visto carros de fuego similares cuando Elías fue alzado al cielo. Luego Eliseo oró para que los sirios fueran castigados con ceguera. Eliseo los llevó a Samaria, la capital de Israel, antes de pedirle al Señor que abriera sus ojos. El rey de Israel preguntó si debía matar a los cautivos, pero Eliseo le aconsejó que más bien les preparara comida. Cuando se terminó el banquete, los sirios regresaron a su señor y Siria dejó de atacar a Israel. Eliseo también profetizó sobre otros acontecimientos de importancia nacional e internacional respecto a Israel y Siria. El rey Joás estaba reinando en el momento de la muerte de Eliseo. El rey visitó a Eliseo mientras que el profeta estaba enfermo y lloró delante de él. Eliseo le dijo a Joás que tomara un arco y una saeta y las lanzara estando la ventana abierta. Cuando Joás lo hizo, Eliseo le dijo que era la saeta de salvación de Dios sobre Siria. Luego Eliseo le dijo al rey que golpeara la tierra con las saetas, pero Joás lo hizo 3 veces y se detuvo. Eliseo se enojó. Si hubiera dado 5 o 6 golpes, hubiera derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora solo 3 veces la derrotará. 2 de Reyes, capítulo 13, del 14 al 19. Bien,
Me llama la atención algo. Eliseo, una persona muy llena del Espíritu Santo, hizo muchos milagros, sanó enfermos, resucitó muertos. Pero en 2 de Reyes, capítulo 13, verso 14, dice que Eliseo estaba enfermo de la enfermedad de que murió. Y descendió el Joás, rey de Israel, y llorando delante de él dijo: Padre mío, carros de Israel y su gente de a caballo. A mí me parece un poco extraño que una persona que Dios utiliza para sanar personas, para resucitar a personas que han muerto, muera de una enfermedad, ¿verdad? Lo lógico sería que muriera de muerte natural. Elías subió al cielo vivo. Y la Biblia registra la muerte de muchos profetas y muchos patriarcas de muerte natural. Pero Eliseo, que era un hombre lleno del Espíritu Santo, del poder de Dios, muere de una enfermedad. Estaba tan lleno del Espíritu Santo que arrojaron un cadáver sobre la tumba de él, y el cadáver, al tocar los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. De la muerte de Eliseo, 2 de Reyes, capítulo 13, verso 20, simplemente dice: y murió Eliseo y lo sepultaron. No especifica más nada. Pero el pasaje habla de que cuando arrojaron el cadáver sobre los huesos de Eliseo, el cadáver revivió. O sea, aún esos mismos huesos tenían teniendo la unción y el poder de Dios. Parece que Dios quiso manifestar su poder a través del profeta, incluso después de su muerte. Jesús habla de Eliseo en Lucas 4:27, dice: el pueblo había rechazado a Jesús de Nazaret y les dijo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Lucas 4:24. Jesús dijo que había muchos leprosos en Israel en el tiempo de Eliseo, pero solo el sirio Naamán fue sanado. Podemos ver que un estudio de la vida de Eliseo revelará la humildad del profeta. Eso está en 2 de Reyes, capítulo 2, verso 9 y capítulo 3, verso 11. Capítulo 2 de 2 de Reyes, verso 9 dice: cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. No pidió cosas materiales, pidió la unción que tenía Elías. En 2 de Reyes 3:11 dice: mas Josafat dijo: no hay aquí profeta de Jehová para que consultemos a Jehová por medio de él. Y uno de los siervos del rey de Israel respondió y dijo: aquí está Eliseo, hijo de Safat, que servía a Elías. Es evidente su amor por el pueblo. 2 de Reyes 8:11 y 12 dice: y el varón de Dios le miró fijamente, y estuvo así hasta hacerlo ruborizarse. Lloró luego el varón de Dios. Entonces le dijo Hazael: ¿por qué llora mi señor? Y él respondió: porque sé el mal que harás a los hijos de Israel. A sus fortalezas pegarás fuego, a sus jóvenes matarás a espada y estrellarás a sus niños, y abrirás el vientre de sus mujeres que estén encintas. A Eliseo, a pesar de que le tocó ungir a Hazael, le dolió lo que él iba a hacerle al pueblo de Israel. Lloró por lo que él iba a hacer al pueblo de Israel. Y esta es una muestra, ese amor es una muestra de la llenura del Espíritu Santo. Ahora lo veremos. Y su fidelidad en un ministerio de por vida. Eliseo fue obediente al llamado de Dios, siguiendo a Elías con entusiasmo y fidelidad. Eliseo claramente creía en Dios y confiaba en él. Eliseo buscó a Dios y por medio de él Dios obró poderosamente. Me llaman la atención dos cosas. Primera, cuando 2 de Reyes 13:14 dice que estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió. Algo que me parece que parecería de tono, porque un hombre que Dios usa para sanidad, pues debería ser sano y morir de una muerte natural. En Lucas 13:25 y 27 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor,
Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces aquí el Señor Jesús nos dice que es más importante la obediencia que la misma unción del Espíritu Santo, porque aquí nos está hablando de personas que le servían a Dios antes de morir, profetas, evangelistas, etcétera, porque dice, profetizamos en tu nombre, está hablando de profetas, echamos fuera de demonios, está hablando de evangelistas, hombres llenos del fuego de Dios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, está hablando de evangelistas, de pastores, de misioneros, de personas que le servían a Dios y los utilizaba en gran manera. Pero si no hacen la voluntad de Dios, si no actúan en obediencia, el Señor les va a decir que no entrarán en el reino de los cielos, que nunca los conoció y los llamará hacedores de maldad. Encontré un estudio sobre la salvación. ¿Qué es la salvación? ¿Qué es la doctrina cristiana de la salvación? La encontré en God Question. God Question es una página que hace unos estudios muy buenos. Y God Question significa algo así como haciendo preguntas en español. Bueno, dice que la salvación es la liberación de un peligro o un sufrimiento. Salvar es liberar o proteger. La palabra contiene la idea de victoria, salud o preservación. Algunas veces la Biblia usa la palabra salvo o salvación para referirse a algo temporal, liberación física como la liberación de Pablo de la prisión. Eso está en Filipenses 1:19. Casi siempre la palabra salvación se refiere a una eterna liberación espiritual. Cuando Pablo le dijo al carcelero de Filipos lo que debía hacer para ser salvo, él se estaba refiriendo al destino eterno del carcelero, no a su parte física ni a su trabajo. Eso está en Hechos 16, 30, 31. Jesús iguala el ser salvo con la entrada al reino de los cielos. Está en Mateo 19, 24, 25. ¿De qué somos salvos? Dice la palabra de Dios que somos salvos de la ira de Dios, del juicio de Dios al pecado. Romanos 5, 9 y primera de los Tesalonicenses 5, 9. Nuestro pecado nos ha separado de Dios y la consecuencia del pecado es la muerte. Romanos 6, 23. La salvación bíblica se refiere a nuestra liberación de las consecuencias del pecado y por lo tanto implica la remisión del pecado. ¿Quién realiza la salvación? Solo Dios puede quitar el pecado y liberarnos del castigo del pecado, según de Timoteo 1:9 y Tito 3:5. ¿Cómo salva Dios? Dios nos ha rescatado a través de Cristo, Juan 3:17. Específicamente fue la muerte de Jesús en la cruz y su subsiguiente resurrección lo que logró nuestra salvación, Romanos 5:10, Efesios 1:7. La Escritura es clara en que la salvación es el bondadoso e inmerecido regalo de Dios, Efesios 2:5 y 8, que solo está disponible a través de la fe en Jesucristo, Hechos 4:12. Bien, ¿cómo recibimos esta salvación? Somos salvos por fe, dice la palabra de Dios. Primero debemos oír el Evangelio, las buenas nuevas sobre la muerte y resurrección de Jesucristo, está en Efesios 1:13. Después debemos creer, confiando totalmente en el Señor Jesucristo, Romanos 1:16. Esto incluye el arrepentimiento, un cambio de mentalidad acerca del pecado y de Cristo, Hechos 3:19. Y el confesar el nombre del Señor, Romanos 10, de 9 al 10. Bien. Una definición de la doctrina de salvación sería la liberación por la gracia de Dios del castigo eterno del pecado que Dios concede a aquellos que aceptan por fe sus condiciones de arrepentimiento y fe en el Señor Jesús. La salvación únicamente se obtiene a través de Jesucristo, Juan 14:6, Hechos 4:12. Y depende solo de Dios para su provisión, garantía y seguridad. En Romanos 8:16 dice, por medio del Espíritu Santo que habita en nosotros podemos tener la seguridad de nuestra salvación. Es el Espíritu Santo quien da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Pero por lo contrario, es el Espíritu Santo quien nos permite comprender
y le da testimonio al espíritu de los inconversos de que no son hijos de Dios y por eso están expuestos a la ira de Dios y a la condenación eterna. Tenemos que saber que en nuestra salvación la Trinidad obra para la redención del humano perdido. El Padre, por amor, manda a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se tenga vida eterna. Juan 3:16. El Hijo pone su vida por amor a nosotros y se convierte en el único camino al Padre y la salvación. Juan 14:6. El Espíritu Santo, vemos por medio de la palabra de Dios, que consiste en la redención y la salvación del mundo, la obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo comienza en la inspiración de la palabra que llegará a la vida del pecador. Segunda de Pedro, capítulo 1, versos del 19 al 21. Quiero que un paréntesis aquí, que nos dice que por medio del Espíritu Santo que habita en nosotros podemos tener la seguridad de nuestra salvación, porque es el Espíritu Santo que da testimonio a nuestro espíritu de que nosotros somos hijos de Dios. Pero mírese, la llenura del Espíritu Santo en el Padre y el Hijo dice que por amor manda a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el Hijo pone su vida por amor a nosotros y se convierte en el único camino al Padre y la salvación. Estamos viendo que este fruto del Espíritu Santo, que es el amor, es el que empieza a mover toda la maquinaria de la salvación. Vemos que el Espíritu Santo ilumina por medio de la palabra de Dios la mente y el corazón de los incrédulos. En Efesios 2, del 1 al 3, vemos lo que la palabra de Dios nos dice sobre la condición del hombre. El hombre sin Cristo no piensa en su alma ni en su destino eterno. Lucas 12, 16, 20. Por medio de la palabra de Dios, el Espíritu Santo convence al hombre de su pecado y de la consecuencia de ese pecado para su vida. Juan 16, 7 al 11. El hombre es iluminado por medio de la palabra de Dios y puede ver su condición de pecado, comprender que hay esperanza para él por medio de Jesucristo. ¿Y cuál es la consecuencia de ese pecado si rechaza la gracia de Dios? El hombre es confrontado por medio de la palabra sobre el eterno destino de su alma, y esto produce en el corazón del ser humano la convicción del pecado y de juicio. Se manifiesta en reconocer y aceptar su culpa, Salmo 51:4. Se manifiesta en la tristeza que es según Dios, la cual produce verdadero arrepentimiento, 2 Corintios 7:10. Se manifiesta en dejar ya de tratar de justificar su pecado o su estilo de vida, Lucas 18:13. Se manifiesta en guiarnos a la verdad de Dios para salvación, Juan 16:13. Lastimosamente, algunos solamente se espantan cuando conocen la verdad sobre su condición y su posible destino eterno, pero no obedecen a la palabra y rechazan el llamado de Dios, Hechos 24:25. La obra del Espíritu Santo es iluminar el corazón del hombre con la verdad de la palabra de Dios, pero cada quien tiene que tomar la decisión personal de aceptar el llamado del Espíritu Santo para venir a la luz del Señor o seguir en las tinieblas del pecado y condenación. Juan 3:19. Bien, ¿qué tiene que ver la llenura del Espíritu Santo con la salvación? Vimos la vida de Eliseo, un hombre lleno del Espíritu Santo, cuyo nombre Eliseo significa Dios es salvación. Dios le dio salvación al pueblo de Israel por medio de este profeta, una salvación física, pero la misma palabra nos dice que estas cosas físicas, estos milagros físicos solamente son un reflejo de lo que está en los cielos, y que esta llenura del Espíritu Santo no necesariamente nos lleva a ser salvos, es la fe y la obediencia la que nos lleva a ser salvos. Un verso clave para entender la llenura del Espíritu Santo es Juan 14:16, donde Jesús prometió que el Espíritu Santo moraría en los creyentes y que su residencia sería permanente. Es importante distinguir entre la morada y la llenura del Espíritu Santo. La morada permanente del Espíritu Santo no es solo para algunos creyentes, sino para todos ellos. Hay un buen número de referencias en las Escrituras que apoyan esta conclusión. Primero, el Espíritu Santo, un don para todos los creyentes de Jesucristo.
sin excepción. Y no existen condiciones para tenerlo, excepto la fe en Jesucristo. Juan 7, 37 al 39. Segundo, el Espíritu Santo es otorgado en el momento de la salvación. Efesios 1, 13. Gálatas 3:2 también enfatiza esta misma verdad diciendo que el sello y la residencia del Espíritu en el creyente tuvieron lugar al momento de creer. Tercero, el Espíritu Santo mora en los creyentes permanentemente. El Espíritu Santo es dado a los creyentes como un primer depósito del pago total o una garantía de su futura glorificación en Cristo. 2 Corintios 1:22 y Efesios 4:30. Efesios 5:18. Nos da la palabra de Dios una orden que debemos ser llenos del Espíritu Santo. Debemos estar totalmente entregados al Espíritu Santo, que Él pueda poseernos por completo y en ese sentido ser llenos de Él. Dice la palabra que hay que ser llenos del Espíritu Santo. Romanos 8:9 y Efesios 1:13-14 afirman que el Espíritu Santo mora dentro de cada creyente, pero también que Él puede ser contristado, Efesios 4:30. Y su actividad dentro de nosotros puede ser apagada, 1 Tesalonicenses 5:19. Cuando permitimos que esto suceda, no experimentamos la llenura de la obra y del poder del Espíritu Santo a través de nosotros. El ser lleno con el Espíritu implica darle la libertad para ocupar cada parte de nuestra vida, guiándonos y controlándonos. Luego su poder se puede ejercer a través de nosotros para que lo que hagamos fruto para Dios. La llenura tanto no se aplica a hechos externos, también se aplica a los pensamientos más íntimos y los motivos de nuestros actos. El Salmo 19:14 dice: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor. El pecado es lo que nos separa de la llenura del Espíritu Santo. Dios es lo que mantiene que estemos llenos del Espíritu Santo. O sea, si somos primeramente llenos, si somos primeramente obedientes, vamos a ser llenos del Espíritu Santo y ahí es donde este Espíritu Santo nos va a ayudar a ser salvos. Aunque nuestra meta debe ser el ser llenos, como se nos ordena en Efesios 5:18, no es el orar por ello lo que nos llena del Espíritu Santo. Es nuestra obediencia a los mandatos del Espíritu para obrar en nosotros debido a nuestra naturaleza pecaminosa. Es imposible para nosotros permanecer llenos del Espíritu todo el tiempo. Cuando pequemos debemos inmediatamente confesarlo a Dios y renovar nuestro comportamiento de ser llenos y guiados por el Espíritu Santo. Bien. En 1 Corintios 13 nos habla de la preeminencia del amor. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, se envejece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Entonces estamos hablando que primero debemos ser obedientes para ser llenos del Espíritu Santo. Y este Espíritu Santo es el que nos va a llevar a esa salvación. Pero también encontramos en la palabra que hay algo que es más fuerte que la llenura del Espíritu Santo y es el amor. Pero yo pienso que la llenura del Espíritu Santo se manifiesta en un fruto. Hay amor, benignidad, paz, etc. Pero el amor es el que tiene como el más alto rango. Y ese es el amor, nos lleva a ser obedientes y esa obediencia nos lleva a ser llenos del Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo nos lleva a ser salvos. Dice la palabra de Dios que el amor todo lo cree, todo lo espera, todo. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán y la ciencia acabará.
Porque en parte profetizamos, más cuando venga lo perfecto, entonces lo que en parte se acabará. Cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, más cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, entonces vemos cara a cara. Ahora conozco en parte, entonces como fui conocido, y ahora la fe, la esperanza y el amor, estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. Y la palabra de Dios nos habla de la expresión máxima de ese amor en el Padre que dice, de manera amó Dios al mundo que ha dado su unigénito para todo aquel que en él tenga vida eterna. Yo pienso que la expresión máxima de la llenura del Espíritu Santo es el amor, porque si el amor no te impulsa a ser obediente, esa obediencia es la que causa la llenura del Espíritu Santo, y esa llenura es la que te lleva a ser salvo por el trabajo que hace el Espíritu Santo en nuestra vida. Ejemplo de esa llenura del Espíritu Santo es la muerte en la cruz de Jesucristo. Por amor a la cruz, y permitió que se cumplieran todas las profecías de cómo debía morir. Esa es la expresión máxima donde a él maltratan, golpean, a otros salvo que no te bajas de ahí. Ya. Yo pienso que él en su mente diría, no me bajo por amor a ti. ¿Por qué se dejó hacer todo lo que se dejó hacer? Por amor a nosotros. La expresión máxima de la gracia, pienso yo, que se derramó en estos dos hombres al lado de Jesús, por los maderos también. Un hombre empieza a increparlo y decirle, bájate y bájanos a nosotros, si tú salvaste a otro, ¿por qué no te salvas tú? Ayúdanos si eres el Hijo de Dios, etcétera, etcétera. Me imagino que le diría muchas más cosas. Pero el otro que estaba a su lado derecha le dijo, tú no ves que tú y yo vamos a estar aquí, pero él es un hombre justo. Después le dice, Señor, acuérdate de mí. ¿Qué le dice él? Primero, reconoce su condición de pecador, que él es un pecador y un hombre justo. Segundo, le dice, cuando esté en tu reino, acuérdate de mí. ¿Quién tiene un reino? Un rey. Está reconociendo la realeza del Señor Jesús, está reconociendo quién es el Señor Jesús, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y después le clama y dice, Señor, cuando estés en tu reino, acuérdate. Y la respuesta era, el Señor le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cómo pasa eso? No sé. Sinceramente no tengo ni idea, como que la palabra de Dios dice que él bajó al Seol, le predicó a los muertos y al tercer día resucitó. Desde cómo hizo el traspaso de que este Señor estuviera con él en el paraíso y cómo bajó y en qué momentos hizo todo eso, no lo sé, pero si el Señor Jesús lo dijo, se cumplió. Y no se hizo esperar la respuesta de un hombre que se arrepintió de su condición, porque el otro seguía discrepando y diciendo un montón de cosas al Señor Jesús, porque estaba hoy, pero el otro aceptó, dijo, bueno, sí, puedo estar aquí, pero no. Pero era Jesús, y después la misericordia se la dieron, se la entregaron, y me parece que ahí está como plasmado lo que es la gracia de Dios. Un hombre que nunca predicó, un hombre que nunca echó fuera demonios. El hombre reconoció la fe, fue salvo, no tanto por obediencia, pero su fe lo llevó a ser salvo. Y yo pienso que la llenura del Espíritu Santo no se ve tanto en los dones del Espíritu Santo, en que se hagan milagros, en que el hacha flote, en que se sanen los enfermos, en que los muertos resuciten. La expresión máxima de la llenura del Espíritu Santo
es un fruto que se llama amor. Y como les decía, ejemplo de eso es que el Señor Jehová entregó a su Hijo para que fuera sacrificado, para que derramara su sangre y nosotros fuéramos salvos. Ejemplo de eso es cómo el Señor Jesús se dejó hacer todo y se dejó crucificar para que se cumpliera la parte del pacto de derramamiento de sangre para que seamos salvos. Pero vemos muchos hombres de Dios que están al frente de una iglesia, que de pronto no vemos muchos milagros y decimos, no, pero si deberían estar sucediendo milagros, deberían estar sucediendo cosas aquí. Pero fíjese lo que me coloca el Señor en mi entendimiento, en mi corazón. Un ejemplo de amor es el pastor que deja su casa y familia a hacer la obra de Dios. Cuando un superior lo llama y le dice, vaya a visitar una iglesia, otro pueblo, y en su casa no hay para la alimentación, él se va a hacer la obra de Dios confiando en que Dios va a suplir. Ese me parece que es el ejemplo de llenura del Espíritu Santo en su máxima expresión. El pastor que con dolor en su cuerpo, con miles de problemas, llega a la iglesia a predicar la palabra de Dios para que seamos edificados. El pastor que aún estando enfermo ora por nosotros para que seamos sanos, aunque él a Dios no lo sane. Entonces el amor es la fuerza más poderosa que existe en el universo y es el que nos lleva a la salvación, porque por amor somos obedientes, por amor le servimos a Dios. Eso nos hace llenarnos del Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos ayuda, nos guía en el camino de la salvación. En 1 Pedro 4:8 dice, y ante todo entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y en Santiago 5:20 dice, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Entonces, en estas dos citas vemos que el amor cubre multitud de pecados. A nosotros, nuestros pecados ser cubiertos, ser limpiados, ser arrojados a lo profundo del mar y más nunca sacarlos, vamos a ser salvos. Entonces, ¿y qué nos lleva a esto? Dice, tened entre vosotros ferviente amor. Para que una persona vaya donde un pecador, una persona que muchas veces es considerada peligrosa, y una persona le llegue a predicar la palabra de Dios para que él sea salvo, para que lo haga volver de su error, de su camino pecado, dice que salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Esto nos lleva a ser salvos. Entonces, la salvación es por fe. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, dice la palabra de Dios. Pero para que nosotros lleguemos a esa fe, para que nosotros lleguemos a predicarle a una persona, para que lleguemos a que sean cubiertos muchos pecados por el amor, debemos sentir amor por la humanidad, por la obra de Dios, amor a Jesús, para que ese amor es el que empieza a mover la maquinaria de la salvación, como yo digo. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Esta fe nos hace salvos, pero esta fe nos hace sentir el amor de Cristo. Y ese amor, cuando empieza a fluir hacia nosotros, también fluye hacia Él y fluye hacia el resto de la humanidad, hacia la obra de Dios. La idea que tenía en mente de esto era que si Eliseo era un hombre lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? Sin embargo, por ser humano era imperfecto y por ser humano murió de una enfermedad. No tuvo muerte natural. O sea, la llenura del Espíritu Santo que tenía Eliseo no es una garantía de salvación. La garantía de salvación nos la da la fe, nos la da la obediencia y sobre todo nos la da el amor. Y yo pienso que la expresión
máxima del amor. Es un hombre que dedica su vida al servicio de Dios, muchas veces a costa de arriesgar su vida, muchas veces a costa de pasar dificultades por hacer la obra de Dios, de dejar a su familia sola cierto tiempo mientras va a hacer la obra de Dios y viene, de dejarla pasando dificultades mientras va a hacer la obra de Dios y viene, en fin, vivir por fe. Yo pienso que es como la expresión máxima de una persona que está llena del Espíritu Santo de Dios. Porque para hacer eso, para hacer ese sacrificio, para que la obra de Dios sea primero que la misma familia, hay que estar bien llenos del Espíritu Santo. Esa es más o menos la idea que Dios me dio. Tuve varios días dándole vuelta como de Eliseo, cómo pasar a esa salvación, cómo esa llenura del Espíritu Santo nos puede llevar a la salvación, pero la garantía de salvación, el amor si es garantía de salvación, la obediencia si es garantía de salvación, la fe si es garantía de salvación. Si hay algún comentario, con mucho gusto, con mucho respeto los acepto. Pero la idea que Dios me dio a mí es transmitir que el amor es la expresión máxima de que una persona está llena del Espíritu Santo de Dios. El servicio a Dios es la expresión máxima de una persona llena del Espíritu Santo de Dios, aunque no veamos esos milagros, pero si vemos ese fruto de amor, paz, benignidad, etcétera, etcétera, eso nos da garantía de que esa persona está llena del Espíritu Santo. Empecemos a mirar con otros ojos la labor de un pastor, que muchas veces mucha gente habla mal de él, pero miremos su vida, miremos cómo él sacrifica muchas cosas para el servicio a la obra de Dios, para orar por nosotros, para que los miembros de la iglesia sean salvos. Es más importante que los miembros de la iglesia sean ricos, estén sanos. Hay mucha gente sana que no se va con Dios y hay mucha gente enferma que sí se va con Dios. Ejemplos hemos visto muchos. Otro día tratamos este tema. Y bueno, hasta ahí me dio Dios. Que Dios los bendiga. Espero sus comentarios, que me acompañen en este proceso de hacer entender a las personas que de pronto vemos que si en una iglesia un hombre no se mueven los dones del Espíritu Santo, no pensemos que está mal con Dios o que no está lleno del Espíritu Santo. Veamos sus frutos, porque la palabra de Dios dice, por sus frutos los conoceréis. Y meditemos en que la salvación debemos pelearla no con dones, sino con frutos del Espíritu Santo. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde.